El escenario político se ha sacudido con el escándalo de corrupción que se ha destapado y esto ha desplazado del protagonismo al proceso que se vive alrededor de la primaria opositora. En la acera de los adversarios de la administración Maduro se estaban concentrando en la campaña en pos de las elecciones de 2024, tanto los que van a la primaria como los candidatos que van por cuenta propia. Al llegar el escándalo, los reflectores se mueven hacia las acciones policiales sobre los presuntos implicados en manejos turbios en el Poder Judicial y en la corrupción en PDVSA. Se habla de órdenes de liberación de personajes vinculados al crimen organizado por parte de jueces que presuntamente hicieron manejos irregulares. Estos jueces también llevan casos de presos políticos vinculados con la oposición, con disidentes del chavismo y hasta personas que aún encarceladas se asumen como parte del proceso bolivariano. A propósito de estos casos, se pronunció Volker Turk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien señaló la necesidad de liberar a estas personas. Por supuesto, recibió de inmediato la réplica de Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU y demás organismos internacionales en Ginebra. La política puso los ojos en el escándalo. Los precandidatos a las primarias, todos comenzaron a declarar sobre la cifra que se ha hecho pública, $3.000 millones. Y desde el oficialismo también se lanzaron contra los señalados que son de sus filas, pero a la vez hicieron las advertencias a sus adversarios. Y si después resulta que alguna alcaldesa o alcalde de la oposición está incurso en las acciones lesivas a los dineros públicos, que recibió comisión por concesiones de terreno y por variables urbanas, después no vayan a estar diciendo libertad para el preso político tal, porque es tan ladrón como el alcalde que metimos preso. En la calle, los trabajadores también levantan la voz y exigen al gobierno que, si hay dinero para robar, debe haber para pagarles a los maestros y a los trabajadores de la salud salarios dignos. A manera de ilustración podemos decir que, de ser cierta la cifra, $3.000 millones malversados en ventas de petróleo, esta cifra es equivalente al precio que se pagó por rescatar al Credit Suisse, uno de los bancos más grandes de Europa y que ha puesto en jaque al sistema financiero del viejo continente. Toda esta discusión opaca la primaria y lo peor es que opaca el debate sobre la negociación en México, que ha desaparecido del mapa. Tomando en cuenta los últimos sucesos, parece divisarse en el horizonte cercano un recrudecimiento de la confrontación. Y nos preguntamos entonces, ¿dónde quedará la posibilidad de abrir espacios para la negociación? Si se perdieron $3.000 millones, ¿no es más urgente aún negociar para crear el ambiente que genere la llegada de recursos que puedan atender a la gente? ¿La clase política entiende esto? Pareciera que no, pero no tenemos bolas de cristal para ver el futuro y calcular cuál será la acción de los políticos. Solo andamos con los pies planos, pisando tierra y evaluando la situación política, económica y social del país. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y hasta la próxima.